Muy buenas, nuevamente vamos a continuar en este tercer vídeo. En el presente caso, como les había anunciado en el final del anterior, analizando fundamentalmente la obra de Wright Mills, el libro sobre la imaginación sociológica, que verdaderamente se puede decir que revolucionó el campo a partir de 1959, cuando fue publicada su versión original. Produjo una inmensa sacudida, digamos así, en el campo de la investigación sociológica por algunas cuestiones que intentaré desarrollar en la presentación que hoy nos ocupa. No tanto quizás la obra causó esa sensación como tantas veces sucede. En el momento inmediato de su publicación, que fue sometida a durísimas críticas y en ocasiones incluso a muy fuertes descalificaciones, sino posteriormente y en las décadas, sin duda, que nos acercan hasta el presente, entendiéndose hoy en día verdaderamente como un clásico en el campo de la investigación sociológica, en la renovación absoluta que tiene que ver con los marcos teóricos y con la cuestión del tratamiento de los datos. Por eso quiero tratar esto a continuación de lo que les decía en la exposición anterior, y con un gran llamamiento a la libertad, a la valentía y a la osadía también en la investigación. Por tanto, empiezo retomando cuanto les dije en la presentación anterior, cuando les decía que fueran ante todo valientes, que se sintieran libres, que fueran rigurosos pero al mismo tiempo osados y osadas, atrevidos, personas que tengan criterio propio, libre pensadores en el sentido mejor que tiene esta expresión, y que se atrevan realmente con la libertad para ver que uno tiene la posibilidad de actuar de una manera o de actuar de otra manera, no solo en la vida, sino también en la investigación, como vamos a ver, primero en el campo sociológico y luego por la recuperación que hace Pat Garland de esta obra, que también trataré esto en esta presentación, no solo de la imaginación sociológica, sino también de la imaginación criminológica, pero vamos por partes. Eh, Wright Mills hace una gran apelación a que cada uno sea su propio metodólogo. No quiere decir esto trabajar sin rigor, como algunos de quienes de una manera creo que muy ignorante se apresuraron a calificarle, sino todo lo contrario. Él alude mucho, claro, en la terminología de entonces, 1959, y en la década posterior de los años 60, a que cada investigador maneje su propio archivo, su propio cuaderno, su propia libreta, como dice. La obra de la imaginación sociológica vale la pena enteramente, como ahora voy a tener ocasión de decirles, pero yo aludo muy especialmente también al apéndice, que así se denomina precisamente sobre el concepto de artesanía intelectual. Él señala siempre que cada investigador joven, puede ser perfectamente aplicable a ustedes en el periodo en el que se encuentran, lleve siempre un cuaderno de anotaciones. Y llevarlo siempre es llevarlo siempre. Y que cuando se les ocurran determinadas ideas, siempre las apunten. Cuando hablen a lo mejor con determinados amigos, amigas, familiares, parejas, etcétera, acerca de lo que están investigando y les hagan algún comentario al respecto, lo apunten siempre en ese cuaderno o libreta, porque se van a dar cuenta que apuntando las ideas, apuntando las dudas, apuntando las contradicciones, incluso todo ello con el tiempo va a ir tejiendo verdaderamente para moldear el propio objeto de estudio que cada persona pretende realizar. Y en ese sentido hace una apelación a la condición de artesano, del viejo oficio de la artesanía, que también debe ser aplicado a la condición intelectual en el trabajo constante y permanente para que se vayan entretejiendo, digamos así,
las ideas. La imaginación sociológica como concepto que titula la obra de Wright Mills podría ser perfectamente definida como una auténtica, tengo aquí unos apuntes que he preparado para esta presentación, como una auténtica cualidad mental que nos ayuda a usar la información y a desarrollar una razón para conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo y también de lo que quizás está ocurriendo dentro de nosotros mismos. Ese es el mejor concepto o definición que yo creo que puede encontrarse para empezar por aquí sobre el título o el concepto de la imaginación sociológica. Este concepto va íntimamente unido al concepto de la artesanía intelectual, que más que definirlo yo, les voy a leer textualmente una de las últimas partes de este apéndice o epílogo para escuchar, creo que de una manera magistral, de cómo dice él que debe trabajar un joven investigador en este sentido. Y dice lo siguiente: sé un buen artesano, evita cualquier conjunto rígido de procedimientos y sobre todo haz por desarrollar y utilizar la imaginación sociológica. Evita el fetichismo del método y de la técnica. Busca siempre la rehabilitación del artesano intelectual no pretencioso e intenta convertirte en un artesano así tú mismo. Que cada hombre sea su propio metodólogo, que cada hombre sea su propio teórico, que la teoría y el método vuelvan a formar parte de la práctica del oficio. Defiende siempre la primacía del erudito individual, oponte a que predominen los equipos técnicos de investigación. Sé siempre una mente que confronte los problemas del hombre y la sociedad por sí sola. Creo que es una apelación muy clara a esta condición valiente de la artesanía intelectual. Esto yo lo voy a unir al prólogo de la edición que yo manejo, que tengo aquí delante en mi ordenador, que está nada menos que prologada hace décadas atrás por Gino Germani en su exilio en la Argentina, cuando había huido del fascismo en Italia, que hace un maravilloso estudio preliminar de la obra de Wright Mills, intentando delimitar cuál es la novedad que verdaderamente tiene de esta obra. Dice claramente Gino Germani en este prólogo que tanto les recomiendo que lean, que Wright Mills verdaderamente propone, y es la genialidad del libro, una auténtica solución en la tarea de todo investigador, y que propone en este apéndice una vuelta a la condición de la artesanía, en la artesanía intelectual propia de un analista social clásico, para vincular como una tarea propia del investigador el marco teórico y el análisis empírico. Dice textualmente: combinar para recuperar la calidad de artesano la teoría y la empiria, una y otra resultado siempre de la imaginación, del trabajo creador del sociólogo investigador. Y en esta reunificación, en una suerte de solo individuo, de los separados papeles del antiguo manipulador de conceptos por un lado y del manipulador de técnicas por otro lado, encontramos uno de los elementos esenciales de la solución propuesta por Wright Mills. Solución excelente sin duda, dice Gino Germani, mas que solo puede ser entendida plenamente dentro del contexto seguramente de la sociedad norteamericana de la que él hablaba entonces, pero que puede ser adaptada a nuestras realidades contemporáneas como reactivo a la especie de fascinación que las nuevas técnicas están ejerciendo especialmente en la joven generación de investigadores y a sus consecuencias teóricas y organizativas como una necesaria reacción al formalismo técnico y al teórico, mas no a las innovaciones metodológicas mismas ni a la formulación de teorías generales
que realmente resulten fecundas para el conocimiento de la realidad social y no se reduzcan a meros juegos conceptuales. Me parece verdaderamente increíble. A veces en este sentido yo vuelvo una y otra vez a ello porque a pesar del tiempo transcurrido, digamos, en estas décadas, esta llamada de atención frente al fetichismo de la investigación meramente apoyada en técnicas rígidas, creo que constituye, en fin, el gran aporte de esta obra y revela sin duda la vigencia de la obra de Wright Mills. Él escribió primero un artículo sobre el concepto de artesanía intelectual que luego fue incluido, como digo, como apéndice en esta obra de 1959 y pretende dejarnos seguramente un catálogo no tanto de recetas de carácter cuantitativo y cualitativo, pero de unas serias recomendaciones que yo creo que vale la pena tomar. Yo sigo leyendo algunas de las partes esenciales que he preparado, que he extractado para esta presentación. Llevar siempre lo que él denominaba un fichero, que podríamos nosotros sustituir por la libreta o el cuaderno, u obviamente en tiempos presentes de la tecnología de la computación, un documento que permanentemente uno pudiera estar actualizando. Pero lo importante es que permanentemente esto se esté actualizando, porque la reordenación constante y periódica del fichero, de la carpeta informática o de la libreta o como cada uno trabaje, será siempre una constante fuente de imaginación si de verdad somos capaces de alimentarla y de nutrirla de manera permanente mientras estemos realizando nuestra tarea. Porque seguramente vamos a encontrar, dice Wright Mills, con el tiempo apuntes hechos tiempo atrás que irán entrelazándose para constituir verdaderamente el objeto de estudio. Por otra parte, recomienda hacer eso porque uno va escribiendo y escribir es una tarea diferente a solamente pensar. Escribir supone siempre una tarea de asentar las ideas del pensamiento en un orden que luego va a ser cronológico y esperamos que también sea lógico. Por eso también recomienda jugar con las palabras como un elemento intelectual muy productivo en este sentido y que sugiere también posteriormente la tarea incluso de realizar algunas clasificaciones de las ideas sueltas que podamos tener, porque secuencialmente podrá con ello incluso armarse toda una serie de tipologías que serán posiblemente muy productivas en el trabajo que se quiera acabar realizando, ¿no? Wright Mills fue, como digo, sumamente cuestionado en su tiempo porque osó criticar, digamos así, el dogmatismo o el formalismo de una sociología meramente empírica que huía de toda reflexión teórica, crítica y valorativa y que entendía que solo era científico aquello que los sociólogos contaban desde un punto de vista meramente cuantitativo y que por lo tanto toda investigación debía ser exclusivamente una suerte de recopilación de datos. Y Wright Mills pone en cuestión precisamente esto que tantas críticas, como digo, le valieron en su época. Dejo por un momento a Wright Mills para pasar al gran Jock Young, ¿no? Como saben, grandísimo renovador a principios de la década de los 70 de la criminología positivista británica, con su obra The New Criminology, que es citado, como ya sabéis a estas alturas, como uno de los grandes padres de la criminología crítica, quien tuvimos la suerte de tener durante muchos años como uno de los grandes profesores nuestros en aquel Common Study Program on Criminal Justice and Critical Criminology, que está en los albores, evidentemente, del nacimiento del máster que nosotros hoy hacemos. Pues bien, entre las últimas obras que escribió Jock Young poco tiempo antes de fallecer, en una reivindicación
de Wright Mills, escribió la obra que él tituló como La imaginación criminológica, trayendo todos los conceptos de Wright Mills al ámbito de la criminología, de la sociología a la criminología, y por eso yo quiero seguir esta secuencia. Y Jock Young, como gran exponente de la criminología cultural británica, como una de las expresiones más modernas de la criminología crítica de los últimos tiempos en Gran Bretaña, se apoyó mucho en Wright Mills para también cuestionar a la criminología positivista, que solamente había constituido una saga de datosaurios, como se atrevió a decir, añadiéndole a la necesidad del tratamiento de los datos la necesaria dimensión teórica, crítica, propia de un marco teórico fuerte, como les decía en la presentación anterior. Y esa osadía, digamos así, de Jock Young, ya en unos tiempos en los cuales la bibliometría propia de la universidad, lamentablemente contemporánea, hizo que también no pocos autores, así como en su día habían cuestionado tanto a Wright Mills, cuestionaran en esta ocasión a Jock Young. Y entre esos autores se encontró David Garland, quien realizó una durísima crítica a Jock Young precisamente por el atrevimiento que él tuvo de cuestionar a esa criminología más cuantitativa o apoyada, digamos, en datos, ¿no? Jock Young abre su imaginación criminológica precisamente recuperando el concepto de la artesanía intelectual de Wright Mills, y dice textualmente, en lo que yo he preparado para leerles hoy, dice: ¿cómo ser un buen artesano en el campo de la criminología? Y citando a Wright Mills, recuerda sus palabras al señalar: evita cualquier rigidez en los procedimientos. Por encima de todo, trata de desarrollar y utilizar la imaginación sociológica. Evita el fetichismo del método y la técnica. Invita a la rehabilitación de la figura del artesano intelectual sin pretensiones y trata de convertirte tú mismo en un artesano, en ser tu propio metodólogo. Deja que cada uno sea su propio metodólogo, que cada persona sea su propio teórico. Deja que teoría y método sean una vez más parte de la práctica de un oficio. Defiende la primacía del investigador y erudito independiente, y oponte al dominio de equipos de investigación formados solamente por técnicos. Ten y desarrolla una mente que cuestione por sí misma el problema del hombre y de la sociedad. Y con ese pasaje de la imaginación sociológica, Jock Young da pie a su obra de la imaginación criminológica, que, como digo, le va a valer tantas críticas. He preparado otro párrafo para leerles de David Garland criticando a Jock Young en este sentido, cuando escribe en una revista en el año 2012, David Garland, las siguientes palabras acerca de la obra de Jock Young. Y dice así: al contrastar la casualidad, la capacidad de elección y la fluidez de la caótica modernidad tardía de hoy, este mundo social en el que los conceptos son confusos y líquidos, con las estructuras rígidas fijas que él atribuye a una anterior modernidad fordista, Young sugiere en repetidas ocasiones que los métodos cuantitativos de categorías fijas, medidas consensuadas y figuras objetivas e irrebatibles se han quedado obsoletos y han perdido el contacto con el espíritu de la época. Esto me parece a mí seriamente erróneo. Confunde el orden de lo real con el orden del discurso conceptual diseñado para producir conocimiento social científico. Y a partir de aquí continúa una muy dura descalificación que Garland hace de la obra de Jock Young, que hizo mucho daño a él en aquel momento.
Pues bien, tras el fallecimiento de Jock Young, una gran compañera y gran admiradora suya también en el ámbito británico, Pat Carlin, quien la he citado en la presentación anterior, señala que Jock Young en realidad lo que hace es tomar las antiguas teorías de Durkheim, de Marx, de Merton y de Mead y de otros científicos sociales y políticos para luego combinarlas en una especie de collage a través del cual crear algo verdaderamente nuevo. Y añade Pat Carlin lo siguiente: con demasiada frecuencia los textos de sociología y criminología tienen una cronicidad de referencia que sugiere que las condiciones posmodernas o de la modernidad tardía solo pueden ser analizadas usando textos posmodernos. Por lo que supone un gran alivio leer una obra que demuestra que la sociología puede ser calificada en el sentido de que puede crear nuevos conocimientos y nuevas formas de saber sobre la base de las piezas pertenecientes a la sociología clásica. Para mí, la obra de Jock Young, dice Pat Carlin, es una fuente de alegría continua y cada vez que pienso que me está relatando algo que ya sé, una y otra vez me doy cuenta que, en verdad, ni yo misma era consciente de lo que sabía hasta que el texto me invitó a reconocer que es siempre posible crear algo nuevo de lo ya conocido. Y acaba el artículo, va acabando, digamos, el artículo de Pat Carlin, en el cual recuerda y reivindica a su compañero Jock Young bajo el epígrafe de «No tengas miedo». ¿Y no tengas miedo de qué?, se pregunta Pat Carlin. De varias cosas. No tengas miedo de ser y de tener una mente independiente. Y recuerda las palabras de Young en este sentido: la lente de la criminología administrativa y estatal solo enfoca la mera superficie de los problemas sociales. No penetra más allá de la superficie. Es más, ni siquiera concibe que pueda haber algo de importancia bajo ella misma. Segundo, no tengas miedo de ser un criminólogo crítico, también en el tiempo contemporáneo. Y recuerda también algunas de las palabras de Jock Young en este sentido, con las que yo me voy a permitir también ir terminando. Creo firmemente, decía Jock en esta obra antes de fallecer, creo firmemente que la criminología crítica tiene más relevancia ahora que nunca antes y que la actitud crítica encaja absolutamente con la experiencia de la modernidad tardía. No habla de posmodernidad, habla de modernidad tardía, que no es lo mismo. Somos unos privilegiados al poder trabajar en un campo que investiga las disociaciones fundamentales de la justicia extendidas a todos los eslabones del orden social. Un campo para la ironía y un campo para la disputa, para la vituperación y sobre todo para la transgresión. Aquellos que pretenden marginar a la criminología crítica erran al no comprender la importancia de la misma en la realidad social. Aquellos en nuestro campo de estudio que pretenden despreciar la palabra crítica y reducirla a lo sectario o a lo pretendidamente esotérico, no llegan nunca a comprender la posición central de la crítica para contrarrestar el neoliberalismo y sus formas de control discursivo. Así que pongámonos manos a la obra, sin olvidar la imperiosa necesidad de oponernos. Analicemos siempre con una mirada irónica y satírica las extrañas divagaciones de los datosaurios y su triste farsa científica representada frente a nosotros. Pero ante todo, tengamos siempre presentes la creatividad inherente a la cultura humana, el ímpetu emocional y sentimental que ante todo nos constituye como humanos y la capacidad para la imaginación que ésta engendra y que ésta exige. Termino como en la presentación anterior. Sean rigurosos
en el tratamiento de un marco teórico y en el tratamiento de los datos. Pero además de ser rigurosos, sean libres, sean atrevidos y no pierdan nunca la capacidad crítica en este sentido. Hasta la próxima presentación.